Y para hablar de ello me acompañan aquí en el foro los diputados Guillermo Anaya y del PAN y Gabriel García Hernández de Morena. Muy buenos días a los dos. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Al contrario, gracias, Adela. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo ayer, por lo pronto? Pues mira, ahorita escuchando lo que estabas comentando, no es obra de la casualidad el que ayer se haya dado el golpe final a la militarización de nuestro país. Es decir, primero elimina los órganos autónomos con una mayoría superficial descalificada, porque no es calificada, y después de tener ya esta agandalla de la mayoría calificada con las 2/3 partes, eliminan órganos autónomos, tienen al Poder Judicial donde lo querían tener en un puño. Es decir, pues están terminando como conocemos hoy en día y como fue concebida la República en nuestro país, así de drástico, porque estos rasgos autoritarios no son obra de la casualidad y dicen que no es una militarización y que estamos nosotros en contra de la oposición de las Fuerzas Armadas. No, lo que sucedió ayer es de verdad alarmante, porque en todos los países democráticos las fuerzas de la policía en cualquiera de sus ramas son civiles, y de hecho así lo dice el artículo 21 constitucional. El artículo 21 constitucional fue reformado en el 2019, donde decía literalmente que las fuerzas policiales son de carácter civil. En el 2024 se volvió a reformar el artículo 21 constitucional, pero sigue existiendo la denominación de que las fuerzas de seguridad son del orden civil. Pero ayer lo que aprobamos ya es una militarización total y absurda. Y en lugar de fortalecer lo que nosotros pedimos a las policías estatales, a las policías municipales, pues las dejan en total abandono, en estado de indefensión, porque en el 2025, en el presupuesto de egresos de la Federación, disminuyeron enormemente el presupuesto de la Federación. Todo esto, Adela, no es obra de la casualidad. Lo que hoy vamos a discutir más tarde en la sesión en la Cámara de Diputados, la Ley de Seguridad y la Ley de Inteligencia, pues también va precisamente a tener todo el control en una sola persona. Ya olvídate de la división de poderes y de los controles judiciales para la intervención telefónica a los criminales. Ya no habrá controles judiciales. Es decir, un funcionario, un burócrata de cuarta podrá tener tus datos, los datos de cualquier persona. Mediante orden judicial. No, eso es lo peligroso. El día de ayer, en la reforma a la Guardia Nacional, sí viene el control judicial, pero lo que vamos a aprobar hoy, la Ley de Inteligencia, elimina todos los controles judiciales. Es decir, solo una autoridad administrativa podrá pedir todos tus datos, la georreferenciación, tus datos biométricos, pero no solo eso, los podrá compartir con un gobierno extranjero. Esto nunca había pasado. Siempre se había tenido el control judicial, es decir, una orden de un juez. Ahora no. Un funcionario, un burócrata de cuarta puede tener todos tus datos y compartirlos. Ya. Ahora, en estos dos temas que me parece que son muy importantes, Gabriel, ¿por qué esta propuesta y por qué sí esta propuesta? Lo primero hay que aclarar, hay que conocer la historia, no solamente de nuestro país, del mundo. Hablan de militarización, de represión. Los regímenes autoritarios donde se practicaba la represión en el mundo no tienen comparación. Lo que seguramente ha pasado es que ni siquiera han leído las iniciativas. ¿Cómo se va a hablar de militarización si desde la reforma constitucional queda claro que lo que se necesita es una formación con la disciplina militar? Pero la Guardia Nacional forma parte de justamente eso es lo que vamos a aprobar el día de hoy, forma parte de un sistema general de seguridad, en donde tiene que haber una coordinación entre todas las dependencias. No existe tal militarización. Si tanto se recuerda el tema de
un mando civil. Pues hay que ver la última experiencia del gobierno del PAN, Genaro García Luna. ¿Qué tenían? Tenían un sistema que estaba completamente centralizado en ese civil que acabó siendo juzgado con sus vínculos con el narcotráfico. No tienen autoridad moral para descalificar e inventar que se está militarizando. Eso es una falsedad que va a quedar demostrada con el nivel de aceptación que tiene la Guardia Nacional en el tiempo que lleva de funcionamiento. ¿Nos puedes ¿Le has aclarar, preguntado Gabriel, a la ciudadanía? aclarar Claro que sí. qué fue lo que se aprobó ayer? Mira, se armonizó en las leyes secundarias la reforma constitucional en donde pues, la Guardia Nacional va a formar parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se establecen las atribuciones específicas de cómo va a funcionar esta Guardia Nacional y se pone énfasis en la atención de las causas de la inseguridad. Eso no lo están tomando en cuenta. ¿Por qué tiene que tener una vinculación esto que llaman superatribuciones? En realidad es una conexión de un sistema para poder dotar al Estado mexicano de una capacidad plena de dar seguridad a la gente, al pueblo de México. ¿Qué respondes a eso, Guillermo? En este sentido, el PAN sacó al ejército a las calles, ¿no? Hay una gran diferencia. A ver. Es decir, primero, lo que aprobamos el día de ayer, cuando todos los elementos de la Guardia Nacional no solamente serán formados por el ejército, ya deben de ser del ejército, serán juzgados por la ley marcial. Ya todo absolutamente serán por las Fuerzas Armadas. De hecho, el que dirige la Guardia Nacional será también un militar general, y los que estarán en las calles serán militares. O sea, decir que esto no es militarización, pues es un absurdo. La gran diferencia es, nosotros en Acción Nacional decimos que el ejército mexicano tiene que coadyuvar a la seguridad, pero temporalmente. En estados excepcionales. Digamos. De hecho, en la reforma del 2019, eso decía el artículo 21 constitucional, que el ejército coadyuvaría a las fuerzas civiles temporalmente. Y había un tiempo determinado. Después, en el 2024, con esta mayoría que se agandallan, hacen una reforma donde le quitan la temporalidad. Y esa es la gran diferencia. Es decir, ya no es temporalmente el que el ejército mexicano, que no está adoctrinado para la proximidad, para tener tareas de seguridad, ellos están adoctrinados para hacer otras cosas. Y la gran diferencia, su formación es totalmente diferente a la de un policía civil. Que hay que mejorar un mundo de cosas, hay que mejorar un mundo de cosas. Hay que capacitar, preparar, tener controles de confianza. Todos los días la seguridad hay que estarla mejorando. Pero militarizar con una disciplina militar y que esté atendiendo a la ciudadanía en tareas de proximidad, en tareas de investigación, en tareas de prevención, pues la verdad es que eso es altamente peligroso. Y la temporalidad, esa se extinguió, que es lo que nosotros decimos. El ejército debe de estar ayudando, y la federación, los estados y los municipios deben de estar mejorando, capacitando, preparando a los policías estatales y a los policías municipales. Esa temporalidad lleva muchos años. Así es. Ya lleva muchos años. Pues se interrumpió brutalmente en el 2018 con la fallida estrategia, que no se quieren hacer cargo los de Morena, porque pareciera que son todavía oposición. Se les olvida que ya llevan más de 7 años, más de 6 años gobernando el país, y la estrategia de abrazos a los que dan balazos, pues fue una estrategia pues
200,000 homicidios, el sexenio más violento en la historia de nuestro país, pues habla de que es una estrategia fallida. Y bueno, esto hablábamos al inicio de esto, Adela, que no es una ocurrencia o un tema aislado en la militarización, el que tengan ahora sin la intervención en los contrapesos judiciales, porque ya tienen el Poder Judicial en sus manos, el que hayan desaparecido los órganos autónomos y el que hoy vayamos a aprobar en la ley de inteligencia, que eso es algo gravísimo, que hoy lo vamos a ver porque había un dictamen y que hoy cambia radicalmente también ese dictamen que apenas... El que les habían enviado al que llegó. Así es, el que vamos a discutir en unas horas es radicalmente diferente. Amplía enormemente el articulado en la ley de inteligencia y sobre todo esto que pareciera que no dimensionamos, pero que una autoridad administrativa sin el contrapeso, el control judicial, sin una orden judicial, puede tener todos tus datos y compartirlos a un gobierno extranjero. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible que piensen que si un militar se acerca a la ciudadanía, eso es altamente peligroso? Mira, les voy a dar 2 ejemplos en la historia. El primero, cuando el general Lázaro Cárdenas, después del movimiento revolucionario, venía pues toda la gente de participar en todo lo militar, fueron muchos años de lucha y de encuentros y desencuentros. ¿Saben lo que hizo sabiamente el general Cárdenas? Estoy seguro que lo desconocen porque ustedes justamente surgieron como la contradicción del general Cárdenas. Y lo que hizo el general Cárdenas es tomar a todos los militares e incorporarlos a las tareas comunitarias. Se construyeron caminos, se hicieron obras y esa cercanía, porque el ejército mexicano es simplemente pueblo uniformado. Muchos nos criticaron irlo mencionando durante muchos años cuando verdaderamente recibían instrucciones para reprimir al pueblo. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Que hubo una integración, porque cada militar en este país, cada integrante de las Fuerzas Armadas, también tiene una familia, tienen un patriotismo definido, tienen valores. Entonces, esos son las aportaciones que se hace a la nueva Guardia Nacional. Ahora, respecto al tema de inteligencia. Pueblo uniformado, pero con una capacitación Claro, militar. Por eso, sí, pero la capacitación militar tiene que ver con los principios, Adela. Y es lo que no alcanzan a leer los señores del PAN o los del PRIAN, porque normalmente funcionan en equipo. Entonces, ¿qué es lo que no alcanzan a leer y a especificar, a decir la verdad? La formación militar es una formación patriótica, basada en principios, en elementos de cómo actuar, cómo interactuar, cómo tener una pericia. Muy difícilmente tú te vas a encontrar, con todo respeto a las personas que tienen sobrepeso, un policía militar con sobrepeso. Tienen formación, están en permanente actividad. Difícilmente se encuentra a un militar pidiendo mordidas. Es muy difícil. Entonces esos principios son los que hay que trasladar a la nueva Guardia Nacional, que se corrompió por completo, al grado que tenemos un desprestigio internacional del cual no se hacen responsables. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la inteligencia, ¿sí? Y la represión, ¿qué es lo que va para hoy? Bueno, ¿qué se necesita? Bueno, muchos ciudadanos de tu audiencia van a saber perfectamente de qué estoy hablando. A ver. ¿Cuántas personas no han recibido una llamada de extorsión? Y miren, el modus operandi es este, ¿sí? Por eso son muy irresponsables en estar planteando lo que están diciendo, pero lo voy a explicar. Recibes una llamada de extorsión, puede ser del reclusorio, y te dicen, soy tu primo, tu amigo, etcétera, deposítame en tal lugar. La mayoría han sido víctimas de ese delito. Entonces, vas, lo confundes con un familiar, con que vas a ayudar a alguien, vas, haces el depósito, resulta que esto fue una simulación, fue una extorsión, pero la persona que está utilizando ese celular, pues resulta que necesita justamente ir a presentar una denuncia, después
tiene que hacerse una investigación, su orden judicial de ese sistema judicial podrido que ya se está renovando afortunadamente con la ayuda de 13 millones de mexicanas y mexicanos. Y entonces se necesita, no se puede actuar en ese momento, se queda en el limbo y entonces se necesita inmediatamente tener una gran base de datos que permita tomar acciones de inteligencia y de prevención a las autoridades. Si no, ese problema nunca se va a acabar. ¿Por qué a nivel internacional? ¿Por qué meten a un gobierno extranjero? No, permítanme. Genaro García Luna, ¿desde cuándo todas sus conversaciones, todos sus acuerdos corruptos con el crimen organizado, si esa información se hubiera podido compartir a nivel internacional, desde cuándo ya lo hubieran juzgado? No hubieran ni siquiera terminado su sexenio del PAN. Entonces, no se opongan a que el Estado mexicano tenga instrumentos para poder proporcionar seguridad y en un sistema de inteligencia en donde se evite y se prevenga la violencia, que es lo que nos debería de estar interesando a todos. Entonces, ¿ya no tenemos que presentar una denuncia? No, mira, lo que si leemos bien a fondo, lo que simplemente se está planteando es tener una base de datos debidamente controlada. Con todos, claro, pues es todo. En realidad la tienen las empresas privadas de telefonía celular. Así funciona. ¿Cuántas veces, Adela, no te llaman de un banco? ¿Quién me dio mis datos? ¿Quién sabe? ¿Sí? Porque esa información está en un mercado negro. Lo que estamos planteando aquí es que sea parte de los insumos que necesitamos. Y eso es lo que en el fondo podríamos leer los artículos. Normalmente no se hace. Pero no hay ningún tipo de candado. Supongo que esa es la preocupación, ¿no? Que puede haber riesgo. Pueden caer en excesos, en abusos. Pero no solo eso. Ahorita, escuchando aquí al compañero Gabriel, diciendo que no es una militarización, pero hablando de que sí es una militarización, como se hizo en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, la confesión total, porque así es. Los artículos, toda la ley de la Guardia Nacional habla de la militarización de nuestro país. O sea, pero serán militares los que estén y con orden militar y formación y principios militares los que estén en la Guardia Nacional. No nada más formación. Tienen que ser militares. Tienen que ser militares, formación del ejército, estando graduados del ejército. Graduados del ejército. Pero aquí el debate no hay que confundir. A ver, Guillermo. Porque pareciera que estamos nosotros, Acción Nacional, en contra del ejército. No. O en contra de la seguridad. O en contra de la seguridad, la paz y la tranquilidad. No. El ejército tiene una función distinta. Está formado distinto al estar en las calles brindando seguridad. El ejército está formado para dar otro tipo de servicios a nuestro país, que lo hace y lo hace muy bien, pero no para dar seguridad. Para dar seguridad son otras fuerzas las que deben de dar seguridad a los mexicanos. Y van a desaparecer. Y prácticamente los dejan en el olvido, porque todo se centra, los recursos y toda la capacidad en la Guardia Nacional. Que ya no está en el olvido, ¿no? Así ya es. está en el olvido. Pero pregúntale a un ahora se formaliza, municipal. pero lo grave ahora es lo que estoy escuchando, de que todos tenemos la obligación o la facilidad y el gusto de compartir nuestros datos, aunque no querramos. Hoy, ciertamente, algunas instituciones privadas, como un banco, por ejemplo, tienen nuestros datos biométricos porque nosotros los autorizamos a darlos. Pero el banco no tiene la autorización de darlos. Si los da, es un delito. Si la telefonía que tiene nuestros datos georreferenciados de nuestros celulares otorga nuestros datos, es un delito. Que no se castigue a quien hace esos delitos, pues es otra cosa que deberíamos de atender, de que las fiscalías y los jueces pues detengan a los extorsionadores que están hoy en los penales, en los ceferezos. Hoy desde ahí salen todas las llamadas de extorsión y no se hace nada. Y bueno,
el decir, bueno, esto como ya se hace, pues hay que normalizar que el gobierno tenga todos tus datos y los comparta al gobierno extranjero sin tu autorización, que tenga todos tus datos biométricos, que tenga tu telefonía georreferenciada en el momento y pueda tener todos tus accesos a tus redes sociales, lo que navegas por internet. Todos esos datos hoy son por un control judicial, es decir, si estás persiguiendo a un delincuente, tienes que tener un orden judicial y el juez te tiene que dar en 24 horas ese orden. Hoy con los nuevos tribunales del bienestar, los ministros del bienestar, pues esos 24 horas podrá ser menos. Pero esto, olvídate, en la nueva ley de inteligencia que vamos a aprobar hoy, ya eliminan el control judicial. ¿Por qué eliminar el control judicial si hay un nuevo poder judicial del bienestar donde todos ya son honestos, ya son imparciales y con gran pericia? ¿Por qué eliminar esos controles judiciales y dejarlo a un funcionario de cuarta que comparta todos tus datos a un gobierno extranjero o que pueda hacer lo que le plazca con todos tus datos fiscales, biométricos, georreferenciales, de salud, sin ningún control, sin ningún contrapeso? Es decir, lo que vuelvo a insistir, a Morena lo que le urge es tener todo el control de todos los mexicanos y abusados, porque está el 109 de la Ley de Comunicaciones ahí todavía pendiente, para que si no les gusta este programa de lo que tú critiques, pues te lo apaguen, te lo cancelen o tu red social. Todos estos rasgos son rasgos de un autoritarismo brutal, y lo que acabas de comentar también. A la presidenta ya no le gustó que 5 consejeros del INE dijeran es un cochinero, es una vergüenza toda la elección del pasado 1 de junio, y entonces dice, bueno, voy a reformar para que no puedan hablar. Aquí lo que se trata es de censurar. Por eso nosotros decimos no a la ley espía, no al autoritarismo. A eso es lo que nos oponemos, no a que haya seguridad y paz. Ya. ¿En qué parte, si has leído la iniciativa? Totalmente. ¿En qué parte, Dinolo, aquí la tengo, ¿De cuál iniciativa te violenta, refieres? de la que vamos a aprobar hoy, se violenta los datos personales, la protección de los datos personales? Léelo, lo tienes. Te puedo asegurar que lo estás inventando. Así de simple. Me preguntabas hace un rato. Es que, ¿dónde queda la ¿qué le va a dar? privacidad, Exactamente. Gabriel? Queda en el mismo lugar. Tus datos están protegidos. ¿Por quién? Desde la Constitución y en la misma ley. A ver, regresando al ejemplo, cuando un banco tiene tus datos, ahí hay un aviso de privacidad, una autorización para que se usen específicamente con esos fines. Y yo doy mi autorización. Das tu autorización, ¿verdad? Bueno, se convierte en un delito si esa información es mal usada. Sí, ¿verdad? sí. Cuando un banco ha enfrentado un problema de esa naturaleza. Cuando las bases de datos se han compartido y toda la gente que nos está escuchando, alguna ha recibido una llamada y la pregunta definitiva es, ¿quién te dio mis datos? Bueno, pues justamente eso es lo que se está proponiendo. Teniendo una gran base de datos que todos los poseedores de información con respeto a la privacidad tengan una conexión con el sistema de seguridad. Pero ¿cómo van a evitar que se haga un mal uso de mis datos personales? Bueno, pues esa es justamente la tarea de resguardar la seguridad. O sea, si tú tienes un acta de nacimiento, ¿quién tiene esa información? Pues el Estado mexicano. Tienes una credencial de elector, la tiene el Instituto Nacional Electoral. Tienes una CURP, tus datos los tiene la Secretaría de Gobernación. Tienes una empresa, tienes un RFC, tus datos los tiene el SAT, la Secretaría de Hacienda. Lo mismo es en materia de seguridad. Lo que necesitamos es una capacidad de reacción y tener la capacidad de poder prevenir todos los delitos a través de la inteligencia, del buen uso de los datos. Mira, el síntoma ¿A quién de le cuando... estamos depositando nuestra confianza, Gabriel? Al Sistema Nacional de Seguridad, al Estado mexicano. Esa confianza, desde que
llevas a cabo la votación, ahí hay una mayoría que le dota al Estado de esas atribuciones. Que no lo quieran reconocer aquí pero los señores. estamos en la indefensión, Que ¿no? No hay tal indefensión. La indefensión es no tener los instrumentos para poder combatir a la delincuencia y tenerlos a tiempo. Imagínate, ¿sabes por qué se retrasó el juicio de García Luna? ¿Cuál fue el principal argumento de los fiscales? Pues que no se tenían las pruebas de parte del gobierno mexicano. Pero Que no porque les no compartía se la información. Porque se tenía un delincuente solapado por el presidente de la República, que no se haga, que no permitía que se compartiera esa información. Sin embargo, ¿tú crees que no la tenían? Claro que la tenían. Aquí simplemente estamos especificando de manera transparente que se tiene que utilizar esa información para la protección de todas y todos. ¿Cómo se ¿Y es así? especifica? Eso es lo que creo que está en el interés de las personas. ¿Cómo se especifica que solo se va a usar para eso? Porque si vienes tú y me acusas de extorsión, ¿no? Y yo no te extorsioné, pero tú me acusas de extorsión. Sí, pero eso... Y entonces eso, van a poder, ¿qué? Adela, no se ha quitado ninguno de los instrumentos de la defensa de los derechos, en toda la extensión de la palabra. O sea, realmente Pues aquí... el derecho a la privacidad, ¿no? Ese derecho está garantizado. Por eso el señor no me va a poder leer en donde dice que el derecho a la privacidad se violenta, ¿sí? Y si lo interpreta, vamos a discutirlo aquí. Y justamente tenemos también el debate en la Cámara, ¿verdad? Aquí entonces, está, del artículo tienes que 5 ser al 18, textual. a lo mejor no lo tienes tú porque hay una nueva adendum que vamos a aprobar, que lo van a aventar así a la ligera, sin que haya pasado por la comisión. Del 5 al 18, el articulado de la Ley de Seguridad y el artículo 22, es decir, del 5 al 18 habla de todos los datos que estamos hablando, que le va a pedir a las plataformas particulares de telefonía, todo absolutamente, del 5 al 18, lételos. Si no lo tienes, aquí lo tengo. Léelo. Y, a ver, lee nada más un pedacito. aquí, o sea, ahorita te a lo ver, leo. léelo para que veas que no vas a poderlo decir. Te leo Lo bueno es que se el está 22. grabando. Sí, claro. Mira, ¿Sí? voy a empezar con el 22. Sí, a ver, donde dice que vamos a violar el derecho a la protección de tus datos personales. Ahí te va. O a evitar el proceso legal que tiene que enfrentar cualquier denuncia o cualquier sospecha. El 22, ¿te parece? La información generada por el sistema podrá ser compartida con instancias internacionales. Ah, claro. O Si nos vuelve a salir extranjeras, otro... Imagínate que con estuviera las que García Luna, tenga se lo firmado un mandamos. instrumento de colaboración siempre que Claro. la transparencia, la Colaboración, no transferencia, subordinación. se realice conforme a los principios de legalidad, necesidad Ay. y proporcionalidad. Ahí está. ¿Cuáles son esos principios? ¿No te lo sabes? Pues los que se le Te pegue digo la cuáles gana son los principios. a un ¿Cómo van a ser los funcionario principios de cuarta. legalidad? Bueno, decías que ni no estaba. siquiera conocen Aquí los estaba. derechos fundamentales. Aquí está el artículo 22. Mira, ¿sí lo de tienes? verdad es ridículo. Sí, Claro, pero- nada más te estoy escuchando y de verdad me estoy divirtiendo la manera Oye, cuando en la que me liberen estás los dando la mexicanos, razón. No se va a divertir O cuando sea, todos sus de datos verdad, no, sean no. pasados A a la discreción mano de una persona. de un funcionario de cuarta. Pero te está diciendo, pues tú lo acabas de O sea, decir, sí. garantía de los derechos. Sí, claro. Tienes todos que los leer de- la Constitución Sí, completa, sí. conocer los derechos, para que estés inventando cosas semejantes. Fíjate. Te puedo poner un fíjate, ejemplo ya de no- cuándo no fue. Sabe, ¿Eh? No sabe para dónde hacerse. Primero, No, ¿cómo que no sabe a dónde la hacerme? militarización y luego ya créeme acepta que estoy lo más que sí relajado son y lo más militares, zen del mundo. pero comprobando como lo que no hacía tiene... Lázaro A ver, otro Cárdenas en artículo. 1939. Otro artículo Ahorita donde no se hay sostenga lo ningún que dices. artículo, No hay ningún artículo. Se No, lo leo. ¿cómo no? Bueno, eso lo vamos a interpretar y lo vamos a Dios mío. discutir. Aquí está. Mira, Seguro no lo ha leído. como le hacemos en la técnica legislativa. Léetelo. Ahora tú. Intenta léete del volver léete a... del 5 al 18. Tú puedes Léelo. pedir
que se lea Lee el 5 y 18. artículo ahí en la Cámara Léelo de ahorita, Diputados. frente aquí al Pero, público. ¿por qué Léelo. no nos lees ¿Por qué no lo lees del algún 5 al 18? No, porque yo no, ¿Por qué no lo yo no lo lees? estoy poniendo en cuestionamiento. No, yo sí, estoy aseverando estás lo que ya poniendo leí. En cuestionamiento que no lo hemos leído. Mira, yo ya lo leí. ya lo leíste. Léelo. Ya lo Del leíste. 5 al Ya lo 18 leíste. seguramente no lo has leído o seguramente no lo Bueno, tienes. ¿por qué no nos lo compartes? Para que Yo vuelvas te a decir otra compartí mentira, el 22, ¿no? Bueno, donde puedes compartir sus vámonos a datos fondo, ¿no? extranjeros. ¿Por qué no nos preguntas más? No, De porque, contenido. Léete bueno, los es que me artículos que parece dices que, que no esto está. es muy importante. Tan es importante que se le ha llamado la ley espía, ¿no? Hay una preocupación Claro. de que nos estén espiando. El Y que ahora- quite los controles judiciales es gravísimo, Adela. Y ahora vamos a Es decir. gravísimo Y no que se entiende, una dado que ya autoridad cambió. Pero ¿en administrativa- Ya dónde dice que se cambiaron quitan el los Poder controles Judicial, judiciales? ¿no? En lo que acabas de leer queda claro que no. En lo que acabo de leer, no no se dice quitan los que controles tiene que tener un judiciales. control judicial. En la ley No, que aprobamos perdóname, ayer... pero dice ayer, que se tienen que respetar los derechos. En y tú el- tienes derecho No. a un proceso. Bueno, hay que interpretar todo, Ante pero la cualquier ley que denuncia. aprobamos el día de ayer sobre la Guardia Nacional dice expresamente sobre el control judicial previa orden del juez, y el juez tiene que otorgar, si tiene los elementos, en 24 horas. Eso es un control judicial. En esta nueva ley no dice en ningún artículo, si tú me lo dices ahorita te pido disculpas. Ahorita te pido una disculpa si me dices, aquí está el control judicial en la nueva ley de inteligencia, que tiene que tener la autorización del juez. El Hoy te pido control disculpa aquí frente al judicial, público. el control Dime judicial. dónde dice el No, control permíteme, judicial. Mira, relájate, Zen, ¿no? Aquí, tú practicas yoga, A ver, ¿verdad? yo no digo, a ver, pues ahí está, sería mira, bueno que mira, nos no, lo voy a respondieras responder con precisión. Aquí estamos hablando de contar con la información para que las instituciones involucradas puedan tener efectividad, eficacia. Todos los derechos de la protección de datos personales están garantizados, lo acabas de leer. En ningún momento se evita un proceso. Lo que se evita es este paso, que sirvió en mi ejemplo, recordando un poco, porque yo fui víctima de una situación hace muchos años, y este modus operandi es el uso de los datos. Llegan, te llaman, te amenazan, te extorsionan. Si llegas a caer, pues vas directamente a presentar tu denuncia. Entonces dices, me hablaron de este número, y lo que se hace en este momento es, bueno, como no has presentado la denuncia y no hay la orden de un juez, nosotros no podemos investigar ese teléfono. Y entonces así se pasa. Si llegas a investigar el teléfono, resulta que esos extorsionadores lo que utilizan, mucha gente sabe de lo que estoy hablando, los que andan en la calle, pegan en un poste solicitudes, ofrecimientos de empleo barato. Entonces tú cortas el papelito y una persona que anda desempleada, que en la calle, le dicen, bueno, tú nada más me tienes que ayudar a ir a abrir una cuenta bancaria, a darme esa cuenta, y cuando recibas un dinero, cobras tu comisión. Y entonces, supongamos que se hace la investigación, que pasan todos esos años que quieren ustedes seguir dejando, que fueron el mismo periodo que hizo que García Luna no fuera juzgado a tiempo, ¿sí? Que efectivamente encuentran a la persona. Ok, van y capturan a ese inocente que quiso ganarse un dinero, salir de un apuro, recibió el dinero, le mandó otra cuenta, y al delincuente original jamás lo encuentran, porque no hay su orden judicial, como si eso funcionara bien. Bueno, ok. se supone que ya va a funcionar No, bien, claro, ¿no? claro, Con el nuevo Poder pero ve la Judicial. diferencia. Bueno, en mi ejemplo, ok, no tienes eso, pues tienes una base de datos, presentas la denuncia anónima telefónica, pues en automático tienen que rastrear todos los orígenes de esas llamadas para saber de dónde se está haciendo y tener acción. Pero aquí el señor no quiere.
O lo que Ay, ellos piensan. no, es que mira, hay una gran están contradicción. queriendo- Quieren que primero hagamos eso. Mira, están remediando un es no problema vivir que la existe. realidad. Es que mira, es distorsionar las cosas. Es muy difícil Ya asimílenlo. las contradicciones. ¿Dónde está O el sea, ya están problema? admitiendo que efectivamente no hay ninguna control judicial. Dice que no había, pero ya lo está admitiendo. no, Ya no, lo va a dije. obviar. Claro que Ya lo está admitiendo. hay. No lo hay, claro. Claro que Yo lo te decía que hay. no lo hay, ya dice que no lo hay. Claro que lo hay. Pero y luego justamente después le dotas esa capacidad de dicen- inteligencia pues a los que Entonces, tienen que a cualquier persona tú brindar la imagínate seguridad. estas cuestiones, el control judicial en todos los países democráticos, existe porque tiene que haber un contrapeso en estas cosas. Es decir, si nadie está en contra de perseguir a los delincuentes y que se le castigue con todo el peso de la ley. Pero aquí no se trata de dejar de perseguir a los delincuentes. Tienen todas las herramientas, las fiscales, pero siguen hablando, aquí los compañeros, como si fueran oposición. Se les olvida que llevan ya cerca de 6 años gobernando, que las fiscalías están a su cargo desde hace 6 años y que no sirven para nada, lo está confesando. Los jueces hoy ya van a ser los jueces del bienestar. Sí, pero acuérdate que no hay una imparciales. reforma a las fiscalías. Pero ya ¿no? no hay una reforma a la fiscalía porque toda la reforma al Poder Judicial fue una venganza. Que la investigación compete a Ahora la también fiscalía, pero ahora la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, así es. Y entonces, a lo que voy es que tienen todos los elementos. Lo que nosotros decimos es, primero, la militarización es un peligro porque el ejército está adoctrinado para hacer otras funciones, no las de seguridad. El ejército hace sus cosas y las hace muy bien, pero distinto a la seguridad. Y esta ley que vamos a aprobar el día de hoy, todos los rasgos autoritarios confesados por aquí el compañero Gabriel, donde una sola persona, un burócrata de cuarta, puede recibir una llamada anónima, falsa, y echar Sí, a lo que volar yo todo decía. esto y que tus datos estén a la vista de cualquier persona, porque ya están ahí, pues ya los tiene, o sea, el gobierno ya tiene el IMSS, el gobierno ya tiene el SAT, la telefonía, sí, pero hay un contrapeso judicial, que esto habla de un equilibrio donde es sumamente peligroso, pero muy peligroso, que hoy a lo mejor no estamos dimensionando, y ustedes que nos ven y nos escuchan, al rato que tengan tu teléfono georreferenciado o todos tus datos de las redes sociales sin haber orden judicial, vamos a estar lamentándonos de la aprobación que Van a hoy va a saber querer dónde hacer estamos, Morena. qué hacemos. Todo, ¿no? absolutamente. Hasta qué pensamos. Bueno, Podrán decir, pero eso ya lo sabemos. Pues sí, a lo mejor ya lo saben. que no deberían. Que no deberían, pero a lo mejor ya eso lo quieren normalizar. No es así, la democracia es el mejor antídoto contra todo esto. Pero ya lo hablaremos. Y los contrapesos, ¿no? La Es democracia definitivamente, definitivamente. Así es. Y la verdad, al margen de banderías partidistas, no nos ofendemos ni planteamos que no se haga todo tipo de observaciones. Como mayoría, el Pero que no son principal tomadas pecado en es, cuenta, ¿no, Gabriel? sí, luego nos falta elevar el nivel. Luego, ese ejercicio he venido reflexionando, nos falta de escucharnos un poco más, ¿verdad? Pero también es parte del debate parlamentario que siempre se calientan los ánimos. son- Pero la verdad es son que hay que escucharnos. leyes serias, ¿no? Que tienen sí, que ver claro. con todos los Así es. ciudadanos. Sí, que, no, definitivamente. no sé, ¿hubo Así es. tiempo para discutirla? Sí, lo que sucede aquí es que hoy vamos a aprobar una ley distinta a lo que se estaba estudiando en las comisiones. Es decir, en la ley, sobre todo la ley de inteligencia, no la de seguridad. Hay que distinguir. La de inteligencia le agregan, queda 25 artículos que tiene que ver con todos el compartimiento de los ¿Qué es lo datos que sin estamos autorización, sin diciendo? contrapeso Que judicial. el extraordinario dura hasta el día 2, ¿no? Sí, sí. ¿Qué otros temas se van a ver en estos días? La ley antilavado que está en el Senado, sobre la burocracia, desaparición, las desapariciones. Ajá. Y
fíjate, es algo también que estamos en la expectativa, porque hoy vamos a aprobar estas dos leyes, a discutir y aprobar seguramente la ley de seguridad y la ley de inteligencia. Pero todavía no tenemos claro si mañana jueves o viernes, sábado, domingo, qué leyes van a... No hay una agenda todavía. No, y el Senado pues está sobre el rodillas también. Iban a discutir la del antilavado, la retiraron y probablemente hoy se discuta, pero estamos nosotros a la expectativa de qué es lo que nos van a mandar y qué día, no sabemos. Hay una última pregunta que quiero hacer que lo apuntó ayer la presidenta, no me acuerdo si fue ayer o antier, pero dijo, me adelanto a los coriceos, dijo, ¿no? Y a los comentócratas. Y dijo que dentro de esta ley de la Guardia Nacional se va a permitir a integrantes de la Guardia Nacional participar en elecciones. Y la presidenta dijo que eso ya estaba en la Constitución. ¿Cuál es la diferencia de lo que se aprobó ayer a lo que había antes? Miren, primero para poner en contexto, ¿no? Lo que ya existía en la ley desde antes es que los militares pudieran pedir licencia, es un permiso, lo que no puedan hacer como militares, ya sea para atender asuntos personales o para asumir una responsabilidad, ¿sí? Entonces, eso ya está en la Constitución, así siempre ha estado, y lo que se está malinterpretando es justamente lo que aparece en la ley, que es armonizar a que esa misma capacidad, ese mismo derecho constitucional se respete, se haga valer en la nueva ley que se aprobó. Entonces, esa es la diferencia. No es más que armonizar lo que ya estaba, ¿no? Ahora, de ahí la interpretación es de que podían, después de ser integrantes de la Guardia Nacional, postularse para espacios de representación popular, ¿no? Para participar en las contiendas electorales. Eso siempre ha sido así, siempre ha habido militares que justamente piden su licencia o han terminado sus labores para poder participar en un proceso electoral. Lo mismo sería con la Guardia Nacional, resguardando pues, sus derechos constitucionales primeramente. Y eso es lo que malinterpretaron y tergiversaron para decir que ahora no solamente era el control coercitivo, sino que también después iban a gobernar, y entonces eso tiende a las dictaduras militares. Pero sí es una vamos a poder interpretación. ver a un exmilitar o puede ser un militar con licencia. Pues puede ser un militar con licencia. Como si pide. gobernador, Sí, contendiendo para ser gobernador. Pues ese derecho constitucional tiene, como lo tienen hoy todos los militares. Eso Ya. es así. Tiene razón lo que dice el diputado Gabriel. Es decir, esto ya viene en la Constitución. Para ser presidente de la República tienes que pedir un miembro del ejército tanto tiempo de licencia. Para ser diputado o diputado federal o senador tienes que tener una licencia de 90 días antes de la elección, etc. Eso viene en la Constitución. Sin embargo, aquí es que lo que se quiere negar, que es la militarización, pues con esta nueva ley de la Guardia Nacional, como son militares ahora los policías, pues tienen que pedir licencia como militares y ajustarse a todas las reglas del ejército mexicano. Entonces eso llamó la atención porque antes la Guardia Nacional no tenía estas excepcionalidades facultad, porque no eran miembros del ejército. Ahora todos son obligatoriamente miembros del ejército los que están ofreciendo el tema de la seguridad, y por eso es que llamó la atención que los miembros de la Guardia Nacional pues ya son resguardados por el manto del ejército, pues. Ya. Por último, Adela, un régimen represivo y dictatorial siempre tiene ejemplos de abuso, de represión, con toda objetividad. ¿Cuál en lo que va del sexenio, si quieren del anterior, ha sido un acto de
represión, de violación de los derechos humanos, ¿cuál ha sido un acto del Estado mexicano que persiga a un adversario político? Un ejemplo, no lo van a encontrar. Por esa razón, es una infamia que se confunda el término disciplina y principios militares, sí es un insulto a las Fuerzas Armadas, con violencia y represión. Son cosas distintas. Por eso hay que conocer la historia, como dije al principio, de México y el mundo. Yo te pongo un ejemplo rapidísimo. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, es una represión brutal por haberse opuesto y haberle dicho sus verdades al entonces presidente López Obrador. Hoy tiene una orden de aprehensión, les ha ganado amparo tras amparo tras amparo, pero es un perseguido político de López Obrador en su momento. Y volvemos otra vez a insistir, no estamos en contra de las Fuerzas Armadas, solo que las Fuerzas Armadas no deben de ser las tareas de la policía, las policías deben de ser civiles. Ni puede ser un dogma de fe, ¿no? Tengamos fe de que no va a ocurrir, pues no le demos a nadie pues todos los instrumentos para que pudiera ocurrir, ¿sí? ¿Me explicó, Gabriel? Perfectamente. No puede ser un dogma de fe. Pero es lo bueno de la democracia. Antes pues se hacía a través de la lucha armada, ¿no? Los cambios, las transformaciones. Ahora tienes el poder de cambiar de régimen por la vía democrática. Y si fuera otorgando sin conceder un exceso de poder, el único que puede cambiarlo es el pueblo. Ahora, bien podrían, si tuvieran proyecto y alternativas. ¿Y cómo poner Cabeza de Vaca de ejemplo? Miren, cámbienle. Sí, necesitamos un perseguido político. Aquí está un perseguido político. Necesitamos una oposición, sí, pero con ese expediente tiene una cola muy larga. Bueno, es un expediente, que quema, pues, lo acaban diputado. Mejor te hubieras puesto tú cuando en tu tierra, Moreira, los Moreira, te levantaron mucha información pública de tus supuestas cuentas millonarias en el extranjero. Te costó mucho trabajo aclararlo. Utilizaron la información del Estado. Eso es lo que no queremos. Eso, y aquí estás. Eso es lo que pero no ponte queremos. de ejemplo tú. Pero no lo queremos. Nosotros, mira, te voy a decir una cosa. Queremos. Claro, pero eso no lo confundas, queremos. no lo confundas. No. Te lo digo fraternalmente Pero y en ¿cómo paz. mira, ¿cómo no lo confundamos? Te voy a decir, no lo confundas. Para que fuera cierto lo que ustedes están diciendo, tendría que haber represión real. Espionaje. Aquí en la Ciudad de México también compruébalo con alguna ejemplos. causa. Pero y ya mira, lo comprobé. y eso de que los abrazos, no balazos, cuando se trata de movimientos sociales, la tolerancia, es lo que nos enseñó la historia. ¿Sí? Mira ahorita, conflicto magisterial. ¿Sí? Imagínate que hubiéramos caído en la provocación. No, nos vamos a aguantar una y otra vez. Nos vamos a serenar. Porque pues en este tiempo tiene que ser tiempo de paz. Y como decíamos al principio, si no tenemos paz al interior, pues ahorita necesitamos paz en el mundo por todo lo que está viviendo. Yo les agradezco mucho. Gracias, Gabriel. Gracias a ti. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Adela. Y a todos ustedes los invito a que esta noche me acompañen. Nosotros seguimos en el programa, por supuesto. Este es un promo de nuestro programa que vamos a estrenar hoy. Transmitiremos esta conversación con Eva Curiel, una mujer víctima de violencia, de todo tipo de violencia. Esto es hoy a las 8 de la noche. El día es hoy. La voz es de Eva Curiel. 10 mujeres mueren cada día víctimas de feminicidio. Estuve con un psiquiatra que me dijo, niña, tú estás viva de milagro. El perfil de un psicópata, él fue diagnosticado. Los psicópatas eligen a su presa. Tú fuiste Miss Guanajuato.